Palabra viva. Vamos a la palabra de Dios esta noche. Los hermanos que están en radio y televisión, bienvenidos a la palabra del Señor. Juntos estudiemos la palabra de Dios. Oremos al Señor que nos hable al corazón y entendamos lo que Él quiere que nosotros podamos entender. Amén. Hemos empezado a estudiar el señorío de Cristo hace ya 3 cultos. Hoy sería el 4, pero hay cosas que no se van a entender si usted no tiene el conocimiento básico de algo. Por ejemplo, en las universidades hay materias que son prerequisito una de otra. O sea, hay materias que usted tiene que dar, para poder dar esa materia, tiene que haber dado otra materia antes que esa, porque si no, no se la dan. Así pasa en la iglesia. Hay cosas que usted no la va a entender si no le explican qué pasó antes o qué pasa antes para poder entender lo otro. Entonces vamos a seguir hablando del señorío de Cristo, pero hoy quiero hablarle un poquito más de la elección para que podamos entender por qué Jesucristo es el Señor. Es una pregunta quizás filosófica. ¿Por qué tú eres cristiano? Si alguien te pregunta, ¿qué tú dirías? Bueno, porque mi papá me llevaba a la iglesia, o porque esa es la religión del hemisferio. Aquí el cristianismo impera en este hemisferio. Ninguna de esas respuestas tendría validez. Tenemos que tener conciencia de por qué hoy yo puedo decir que Jesucristo es mi Señor. Y eso tiene que ver con el conocimiento de su palabra también. ¿Aló? Claro, tiene que ser revelado. De eso vamos a hablar en un instante. Abra su Biblia de Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Y este texto nos lo vamos a tener que, como dice mi hija Natalia, nos vamos a tener que guamear un par de semanas para poderlo digerir. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, si usted puede leer conmigo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjense cuál fue el propósito, o cuál fue la elevación del Padre. El Padre elevó a su Hijo, le dio el nombre que sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús es el nombre más alto, es el nombre más sublime, es el nombre más excelso. Por eso dice Pedro en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el capítulo 4 verso 12, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso nosotros tenemos que entender y conocer por qué yo soy cristiano, por qué Jesús es mi Señor, qué hizo Jesús. Jesús tomó mi lugar en la cruz, ahí me redime, pero antes de eso hubo algo que Él tuvo que hacer también. Y eso tengo que entenderlo, no va a ser con esta mente racional, sino por la revelación del Espíritu Santo. Y digo con esta mente racional porque usted no puede entender que Dios puede escoger una persona que fue un delincuente, o una persona que fue quizás un hechicero, o una persona que fue quizás una persona depravada. Usted no puede entender eso, usted no lo puede entender, pero Dios es soberano. ¿Qué significa esto de que Dios es soberano? Que Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él es Dios y porque para siempre es su misericordia. Y en esa verdad soberana, cuando se habla de pecadores, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí no hay acepción en el contexto de que no vino a buscar a los que se desviaron religiosamente, a los que se desviaron de doctrina. No, vino a buscar a toda la humanidad perdida. Y dentro de esa humanidad perdida, Jesús habló del reino como una gran red que tú la echas en el mar, y cuando la atrae todo tipo de ¿qué? De peces. O sea, atrae todo tipo de peces. Cuando el evangelio se predica y se predica el evangelio, una persona que puede ser que tú tengas lo más lejos del mundo, Dios lo tiene en agenda.
Quizás tú no lo consideras porque tú lo ves como tan distante a que Dios pueda hacer algo con esa persona. Esa persona era tan perversa, o es tan perversa, o es tan chismosa, o es tan ladrona, o es una persona adicta, o es una persona que está extraviada tal, que tú dices, por ahí, y Dios dice, eso crees tú, por otra cosa pienso yo. Entonces ahí entra lo que se llama la soberanía de Dios. Diga conmigo, soberanía de Dios. Y esa parte de la soberanía de Dios se recibe, se cree por fe. ¿Por qué por fe? Porque yo no voy a discutir con Dios cosas que Dios tomó en su soberana potestad, la decisión, no la puedo discutir porque voy a perder y tampoco voy a cambiar su designio. Él decidió y se acabó. Y lo vamos a ver por la Biblia de muchas maneras. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, si usted trajo su Biblia, hoy se la va a abrir un poquito más. 1 Corintios capítulo 2, cuando el Señor habla a través de Pablo, en el versículo 14, el apóstol Pablo revela un texto que, aunque lo leemos, no todos los entendemos y debemos también procurar entender qué quiso decir el apóstol cuando dice esto. Dice, versículo 14, 1 Corintios 2, 14, yo sé que arriba no lo tienen porque estoy completamente guiado por la revelación, no por el bosquejo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no la puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo se han de discernir? Espiritualmente. El hombre natural. Y tú preguntas, ¿y quién es el hombre natural? Aquí hombre no está hablando de sexo, sino como género. El hombre sin Dios, el hombre que no conoce a Dios, no puede entender las cosas de Dios, primero porque se disciernen espiritualmente. Para poderlas entender tiene Dios que revelárselas. O sea que tiene Dios que intervenir con el hombre natural. Hablando del hombre natural, hay 3 categorías para medir el hombre, en este caso, espiritualmente. El hombre natural, que es el que vive sin fe, sin esperanza y sin Dios. El hombre carnal es el que conoce a Dios, pero hace lo que él le da la gana. Y el hombre espiritual. Ahí están las 3. Ahora, el hombre natural, como nosotros una vez fuimos todos extraviados, caminamos ajenos a la vida de Dios, y no pensábamos en Dios, al menos que el agua estuviera hasta aquí, y tuviéramos una enfermedad o tuviéramos una situación, sino que el día menos pensado buscábamos o íbamos un día a oír una celebración religiosa. Pero en la soberanía de Dios estaba nuestro nombre reservado. Y llegado el cumplimiento de los tiempos, dice el apóstol Pablo en capítulo 4 de Gálatas, quiso Dios revelarse a nuestras vidas. Eso es un acto soberano. Diga conmigo, eso es un acto soberano. O sea, no fue que yo planifiqué. Cuando yo tenga 45 años yo voy a buscar de Dios. Amado, ¿qué sabe usted si usted llegará a los 45 años? Usted no sabe. Eso es lo primero. Y lo segundo, el hombre no busca a Dios. Dios es el que busca al hombre. Toda la Biblia está llena de eso. Ahora, el hombre obedece a Dios conforme a la revelación que tenga de Dios y a lo sensible que sea para con Dios. Dios se revela, entonces el hombre obedece. Esa es la única condicional, obedecerle, que es donde está nuestro trabajo. El único trabajo que yo tengo para con Dios es obedecerle. Todo lo demás lo hace Él. Si hay obediencia, habrá bendición en nuestras vidas. La gran dificultad nuestra es obedecerle por no entenderle muchas veces. Entonces, como dice el apóstol aquí, para que el hombre natural entienda, va a ser imposible, porque el hombre natural lo va a llevar todo a la razón. Y la razón y la fe no se compaginan muy bien, no se llevan muy bien. Porque la razón todo lo quiere cubicar como si fuera una tabla matemática de 2 por 2 son 4. En el espíritu no es así. Dios hace como Él quiere. Y Dios se revela como Él quiere también. Y a quien Él quiere también. Hay cosas que nosotros no las vamos a entender bíblicamente hablando por la capacidad pensante. Las entenderemos por la revelación del Espíritu. Estamos hablando de algo que más o menos conectamos. Entonces, el señorío de Cristo significa que Jesús es quien controla mi vida. Somos cristianos. Amén. Pero esa verdad todavía falta
como mucho que vivir para decir que eso es del todo verdad. Porque venir a una iglesia nos ayuda a conocer más el diseño de Dios, nos ayuda más a discernir que Dios quiere, pero no todos podemos decir, y me incluyo, que Jesucristo es el Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Hay áreas que todavía están ahí como pensando si sí, si no. Estoy acariciando cosas que todavía no agradan a Dios. Y todavía Jesús no ha llegado a vencer en esa área en mí. No porque Él no sea el vencedor, sino porque yo no la he entregado. De eso hablábamos la semana pasada. Hay cosas que hay que entregarla. De eso vamos a hablar quizás en el retiro también. Hay cosas que usted puede ser que la esté cargando dentro de usted y no sepa que eso le está haciendo guerra al propósito de Dios. Y tiene usted que entregarla. Por eso la palabra kenos, que habla en Filipenses 2, es la palabra despojarse a sí mismo. Hay cosas que Dios se la va a revelar para que tú seas quien la quite del medio. Para que tú seas quien renuncie a ellas. Para que tú seas quien diga, no más esto. En el nombre de Jesús. Entonces el señorío de Cristo empieza a tomar autoridad y vida en ti cuando tú mismo decides entregar ciertas cosas. Ya hay revelación de lo que no agrada a Dios. Entonces esto no lo sigo haciendo porque esto no agrada a Dios. Entonces, lo primero es la elección, ser elegido por Dios. La elección es un acto soberano. 4 puntos que debemos entender para entender el señorío de Cristo. 1, la elección. 2, la redención. 3, la santificación. Y 4, la glorificación. Si no entendemos la elección, difícilmente entenderemos la redención. Y si no entendemos la redención, difícilmente entenderemos la santificación. Y una gente que no entiende ninguna de las 3, difícilmente llega a la glorificación, porque tiene que por lo menos entender o discernir lo que es la elección. La elección es un acto soberano de Dios. ¿Qué significa un acto soberano? Bueno, en los atributos de Dios. Dios tomó una decisión en su corazón, en su mente, en su capacidad eterna, y te miró desde antes de la fundación del mundo. Y antes de tú venir a este mundo natural, ya Dios te conocía. Tú dirás, wow, ¿y cómo es eso? Bueno, ahí está razonando, ahí está la mente humana razonando. ¿Y cómo se dio eso? Antes de que yo viniera a este mundo, ya Dios me conocía. Ya Dios sabía quién era yo. Ya Dios sabía de qué sexo yo iba a ser. Ya Dios sabía mi nombre. Ya Dios sabía por dónde yo me iba a desviar. Ya Dios lo sabía. Eso es un acto revelado. Para Él nada está escondido. Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Estoy hablándolo en español. Entonces, vamos a abocar un poquito hoy sobre lo que es la elección. Por ejemplo, nosotros creemos en elección porque nadie que está aquí quiso por su propia voluntad buscar a Dios. Y aunque diga que quiso, no puede. El hombre sin Dios no puede, porque Dios es el que busca. ¿Por qué el hombre no puede? Una explicación teológica. ¿Por qué el hombre no puede? Porque el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Entonces un hombre que está muerto, separado de Dios, no puede tomar una decisión para con Dios. Dios es el que se acerca a Él. Dios busca un medio, un predicador, un sueño, una canción. Dios busca hasta un accidente, Dios busca hasta una cárcel para revelársete. Y ahí te hace entender que tú no eres casual ni que es casual, sino que eres propósito de Dios. Que tú fuiste engendrado para un propósito eterno y Él lo va a revelar cuando sea su tiempo. Amén. Y por eso es importante discernir el tiempo. Dios está hablándole a la tierra. Dios está hablándole a la tierra de muchas maneras. Y está hablando por predicadores, está hablando por profetas, está hablando en la naturaleza, está hablando de muchas maneras y la humanidad como que no entiende. Ahora, los que están entendiendo, ¿sabe lo que están haciendo? Se están acercando. Por eso usted está viendo y va a ver, todavía prepárese, va a ver mucha gente que usted nunca pensó verlo en una iglesia, lo va a ver en una iglesia. Gente que usted nunca pensó verlo con una Biblia, lo va a ver con una Biblia. Gente que usted nunca pensó verlo cantando en un coro, lo va a ver cantando en un coro. Gente que usted nunca pensó viéndolo predicar en la calle, lo va a ver predicando en la calle. ¿Por qué? Porque Dios los miró desde antes de la fundación del mundo y les reveló en su tiempo a Jesús. Y esa persona entendió la elección, entendió la redención y se dispuso para con Dios y le dijo, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y Dios empieza a manifestar su gloria y su poder a través de personas que vivimos extraviados en otro tiempo, pero que ahora podemos decir, Jesucristo es el Hijo de Dios.
Yo sé que hay un Dios que cambia porque me cambió a mí. Yo sé que hay un Dios que sana porque me sanó a mí. Yo sé que hay un Dios que endereza lo torcido porque lo hizo conmigo. Yo sé que hay un Dios que da dirección a los extraviados porque lo hizo conmigo. Y tengo testimonio por el Espíritu Santo, no te lo puedo explicar en una pizarra, de que Él vive y reina y vuelve por su iglesia. Entonces viene la parte de la fe que no es humana, sino que es un don de Dios, que no es un razonamiento, sino que es un don de Dios, que Dios mismo la pone y Dios mismo la activa. Es algo totalmente sobrenatural como Dios se mueve, completamente sobrenatural. La fe no es el resultado de mi razón, la fe es un don de Dios. Por eso dice Pablo a los Corintios en el capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son ¿qué? Locura. ¿Alguna vez le han dicho a usted loco o loca? Se lo dicen cuando usted alaba, ¿verdad? Una noche de lluvia, como está hoy lloviendo, tú para la iglesia, tú te estás poniendo loca. ¿Quién te dice eso? Un hombre natural. Que tú vas a ir para una vigilia, tú te estás poniendo loca. Que voy a agarrar 21 días de ayuno, tú te estás poniendo loca. Que voy a traer mis diezmos y ofrendas, tú te estás poniendo loca o loco. Amado, el hombre natural, todo lo que se hace espiritual, el hombre natural lo juzga como locura. ¿Pero por qué? Porque él no logra entenderlo. ¿Pero por qué no lo puede entender? Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. ¿Y qué es el discernimiento? Es un don de Dios. Entonces, para entender a Dios tengo que discernirlo. Y no podía entenderlo si no tengo el don de Dios para entenderlo. Yo veo esto de esta manera, y se lo voy a explicar de una manera como yo lo veo. Dios mismo, para que yo lo entienda, Dios mismo me da los recursos para entenderlo. Es como que el pastor Carlos me diga, pastor, yo le voy a prestar 500 pesos, pero no se preocupe que yo mismo se lo voy a pagar. ¿Y cómo es la cosa? Entonces tú lo que me lo estás regalando. Así es Dios. Dios te dio a Jesús. Es una dádiva, es el don de Dios, es el regalo de los regalos, es el don de los dones. Jesús te lo dio el Señor. Por gracia eres salvo. Pero ahora, para poder entender lo que recibiste, el mismo Dios te da el Espíritu Santo y te da su palabra para que puedas entender. Pero también te pone pastores o maestros que te ayuden en tu caminar para que puedas entender. Amado, Dios no deja a su pueblo sin entendimiento. Al contrario, Él mismo se provee para que el pueblo lo entienda. Para que el pueblo entienda. Y esa es una de las preocupaciones de un padre, que sus hijos puedan entender su propósito. Amén. Entonces, la elección es un acto soberano. Diga conmigo, soberano. Como es soberano, yo no discuto esto. Yo no me llamé, yo no me escogí, yo no me salvé. A mí me llamaron, a mí me escogieron y a mí me salvaron. Amén. ¿Quién tomó esa decisión? Él. ¿Qué método buscó? Conmigo buscó uno fuerte. Yo no sé contigo, pero conmigo buscó uno fuerte. Con otros, una predicación, un mensaje, un predicador, una situación difícil. Te apretó la tuerca por algún lado y tú tuviste que gritar al Dios de tu salvación porque dentro de ti hay un alma que Él mismo te dio y te puso a gemir y a invocar su nombre. Y Él puso un predicador y puso un sueño y puso un canal de televisión y puso la radio y puso una página de redes para que te alcanzara la verdad y hoy tú fueras también alcanzado para salvación. Pero es un acto soberano. Es bueno que usted lo entienda, un acto soberano. Amén. En el libro de Primera de Pedro, vamos a estudiar un poquito, unos cuantos versículos de la Biblia hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. El apóstol Pedro dice, Pedro se introduce, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice en el versículo 2, elegidos según la presciencia de ¿quién? De Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Amén. El apóstol Pedro dice en el versículo 2, elegidos según la presciencia. Esa palabra pre es un prefijo que antecede. Presciencia. Antes del conocimiento tuyo, antes de que tú conocieras, Dios te conoció a ti. Antes de que tú nacieras, ya Dios te conocía. Y eso es parte de lo que el hombre natural no entiende. Yo no puedo entender eso. ¿Cómo es posible? Amado, es que yo no te estoy hablando a ti de un profesor de física o de matemática. Yo te estoy hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. El que se tomó a sí mismo y con su palabra creó todas las cosas. El que dijo, sea hecho y fue hecho por el poder de su palabra. Amén. Entonces, ¿acaso no te va a conocer? Claro que te conoce, pero dice aquí que te eligió. Y eso es lo que entra el elemento fe para creer que la elección no es una voluntad humana, es una voluntad divina. La elección no es un acto que el hombre quiere, es un acto que Dios quiso revelar. Hay mucha gente que está por ahí que no saben que son elegidos de Dios todavía. Lo sabrán el día en que alguien le hable del evangelio y la semilla de fe que Dios reservó para que esa persona sea salva va a germinar cuando oiga la palabra de predicación. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10 que cómo escucharán si nadie les predica. Entonces, a la predicación del evangelio, muchos que son elegidos, que ni ellos lo saben, ni yo tampoco, cuando oigan la palabra de fe, la misma palabra de fe que sale de la boca de los predicadores, Romanos 10, 8 y 9 y 10 dice, Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando un predicador suelta una palabra de fe, la fe que está oculta en el corazón del oyente, germina. Es como cuando el esperma del hombre fecunda el óvulo. Y se da un parto, se da un engendro. De inmediato se da un engendro. Hay un engendro espiritual. Esa persona que oyó con fe, recibió la palabra de fe, se da en su corazón un impacto del Espíritu y puede invocar el nombre del Señor. Y puede creer que Jesucristo es el Señor. Esa persona ya entró en la parte de la elección. Entró en la redención, elegido y redimido, porque va a entender que la redención fue que Jesús compró tu vida a precio de sangre. Entenderá que tú no eres una bestia salvaje del campo que nació, se reprodujo y murió. No, tú tienes un alma que volverá al Padre a dar cuenta. Y por cuanto eres escogido de Dios, el Padre revelará que tú eres de los llamados de su nombre para completar el número de los escogidos y para ser santo como Él es santo también. Te lo va a revelar Dios. Por eso, descanse en cuanto a la salvación de su familia y de sus hijos, en el contexto de que usted se agobie de porque lo ve extraviado, porque lo ve desviado. Amado, tenga fe. El Señor prometió salvar nuestra familia. ¿Cómo lo hará? Yo no sé, pero Él lo hará. Yo no sé, pero Él lo hará. Yo lo que voy a creerle a Él. Amén. Porque hay una promesa de Dios. Cuando un hijo de Dios es salvo, él y su casa, se activa la promesa de salvación. Su casa también entra en el plan de salvación de Dios también. Muchos no lo saben, pero nosotros tenemos que decírtelo. Tú, cuando crees en Jesús, tú te llevas a tu casa un plan de salvación para los tuyos también. Amén. Entonces Pedro aclara un poquito la presencia de Dios, que es algo que no siempre se habla, pero Dios soberanamente miró antes de hacer las cosas y las celebra también. Las celebra también. Dios celebra sus obras antes de hacerlas también. Y celebra la salvación de los santos antes de salvarlos también. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es que Dios quiere salvar. Dios sí sabe. Mi trabajo es predicar. El de Dios es convencer al pecador. Amén. Por eso la predicación tiene que ser alineada siempre a la verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Que hay un Dios santo que quiere perdonar a un pecador extraviado.
Ese pecador extraviado, Dios lo miró con ojos de misericordia y envió a alguien que le diga que hay una manera de ser salvo, que hay una forma, que Dios tiene una fórmula. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la fórmula. La fórmula no es una religión, la fórmula no es una denominación, la fórmula no es una tradición. La fórmula es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si crees de tal manera, tus pecados serán perdonados. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación vino a los hombres y la salvación es que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. La gente no se pierde porque es pecadora. La gente se pierde porque rechaza a Jesús. Porque pecadores somos todos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que hay quienes Dios nos tuvo misericordia y nos reveló que Jesucristo es el Señor. Y por eso tenemos promesa de salvación. Los que no creyeron, entonces pasarán del otro lado a condenación. Pero no es porque son pecadores que se pierden. Se pierden porque no recibieron el don de Dios. Lo dice en la Biblia, Juan capítulo 3, 4. Dice, y esta es la condenación, Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces el problema no está en que el hombre sea pecador o no sea pecador. Es que el hombre recibe el don de Dios. Amén, mis amados. Si recibe el don de Dios, que es Jesús, entonces hay perdón de pecados. La elección es un acto soberano y revelado en la Biblia por todos lados. En el libro de Efesios capítulo 1 del 3 al 10, otra vez. Y tengo que hacer esto para que la iglesia esté documentada. Usted tiene que saber que usted es hijo de Dios porque Dios lo escogió a usted. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque Dios se le reveló a usted mediante la predicación del Evangelio. Se reveló en un sueño, se reveló en la palabra, se reveló por un toque directo del Espíritu Santo. No, cuando te tengas que enfrentar a un ateo, el ateo te dirá, te lavaron el cerebro. Es una de las maneras más fáciles de reírse de un ateo, porque Dios no nos lavó el cerebro, nos lavó el corazón. ¿Te metiste a eso? No, al revés, eso se me metió a mí, completamente. ¿Eres un religioso? No. Si fuera un religioso, estaría simplemente sentado en una iglesia haciendo lo que otro dice que yo haga. Yo vivo para un Dios vivo que habla y debo obedecerle, que me manda a amar, que me manda a perdonar, que me manda a predicar, que me manda a levantar a los caídos, que me manda a corregir lo deficiente. Y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. No porque nadie me encañonó y me puso una pistola y me puso una amenaza. Predica el evangelio, si no te vas para el infierno. No, se equivocó. Sino que Él, el que me salvó, me hizo entender que si no hablo yo, las piedras hablarían por mí. Y como tengo testimonio de que lo hizo por mí de una manera tan sobrenatural, ¿qué sé yo a quién Dios le quiere hablar esta noche? ¿Acaso puedo yo meterme en el corazón de cada uno? No sé, no puedo. Pero Dios sí te conoce y sabe tu necesidad y sabe tu verdad y sabe dónde está tu corazón y sabe por qué te trajo y sabe por qué te puso frente a la pantalla, porque Él quiere revelarse a tu vida. Y cuando se revele a tu vida como tu Salvador, va a perdonar tus pecados. Y después Él va a revelarse a tu vida como tu Señor, el cual te dará mandamiento y te dirá: hijo, quiero que me obedezcas y me sirvas haciendo esto o lo otro. Y servicio, como lo dije el domingo, no es que usted tenga un micrófono en la mano. Servicio no es que usted se ponga un uniforme en la iglesia. Servir es que usted facilite el propósito de Dios para que Dios sea glorificado en todo lugar que usted esté. Usted es un siervo de Dios. El testimonio suyo es su mejor plataforma de predicación. Hay quienes nunca han tomado un micrófono y son tremendos predicadores, porque con su vida predican. Amén. Efesios 1 del 3 al 10 llegó conmigo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Oiga, verbo pasado aquí, escogió. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. 5.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo. Ahí entra un poquito la doctrina de la predestinación, que para muchos es un tema de debate. La predestinación está muy clara ahí, lo dice: predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que la predestinación es por medio de Cristo. Sin Cristo no hay predestinación. Amén. Para que no vayamos a decir, no, el que se va a salvar como quiera. No. Los que se van a salvar porque confesaron a Jesús. ¿Me doy a entender? O sea, no crea el cuento de que el que se va a salvar como quiera. No. El que se va a salvar porque Dios le abre los ojos a tiempo, aunque sea 5 minutos antes de morir, para que reconozca que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Entonces ahí sí hay salvación. Y dice, según el puro afecto de su voluntad, oiga esto, fue porque Él quiso, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre. Aquí habla ahora de la redención, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Soberanía de Dios, la elección otra vez. Pablo dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos miró y nos conoció y nos puso nombre, pero en el tiempo señalado, en el cumplimiento de los tiempos, se reveló en nuestras vidas. Por eso algunos a veces como que nos quejamos de por qué después de haber pasado tanto trabajo. Amado, quizás tú crees que fue trabajo. No, ese es tu testimonio de vida. Quizás tú crees que eso fue trabajo. No, ese es tu currículum. Cuando tú presentes tu credencial cristiana, tú vas a decir, yo era esto antes de, y ahora soy esto después de. Antes de Cristo no podía hacer esto, ahora en Cristo sí puedo hacer esto. Antes de Cristo no podía amar, no podía perdonar, no podía reconocer a los demás como personas dignas de amor y de respeto, pero después de Cristo sí, amo y perdono, porque soy amado y soy perdonado también. Hay diferencia, hay diferencia. Amén, mis amados. 3, siga conmigo, vamos a buscar más textos todavía. Jeremías capítulo 1, Jeremías 1 del 4 al 9. Este es un texto muy poderoso que debemos también considerarlo en la elección. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú se lo explicas eso a una gente? No te va a entender nunca. Si metes la razón, no te va a entender nunca. Ahora, la convicción me dice a mí que Dios me miró desde antes de que yo fuese formado en el vientre de mi madre. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Simplemente. Y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Cuando Dios se le reveló a Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, antes de que tú vinieras a este mundo, yo te conocí. ¿No le acuerdas a un texto ustedes en la Biblia? Un texto cuando Jesús llama a un varón que es uno de los pocos que Jesús le llamó, que era irreprensible. Vamos a ver los estudiosos bíblicos aquí. Natanael. Le brincó Natanael, ¿verdad? Vino Andrés, que fue uno de los discípulos. Dicen que fue el primero. Andrés fue y le dijo a Pedro, hemos encontrado el Mesías. Dicen algunos que Andrés fue primero que Pedro. Eso habría que evaluarlo en la Biblia a ver. Pero no importa si fue primero o segundo. Vino y le dijo a Natanael, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret.
Y Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Porque la fama de Nazaret era tan mala, era muy mala. Entonces Andrés le dijo, ven y ve. Entonces, acercándose a Natanael, antes de que Natanael se acercase, Jesús lo miró. Y Jesús lo mira y dice, he aquí un verdadero israelita en cuyo espíritu no hay engaño. Y él como que se maravilló y se asombró. Entonces él se acerca, Señor, y dice, porque te vi debajo de la higuera, me has dicho esto, o te he dicho esto, no creas que por eso. Porque desde ahora en adelante tú verás la escalera que vio Jacob. ¿Cuántos acuerdan la escalera que vio Jacob? ¿Cuántos se acuerdan de la escalera que vio Jacob? Le dijo Jesús a Natanael, Natanael, no te asombres, porque desde ahora en adelante tú vas a ver la escalera que vio Jacob. Tú vas a ver a los ángeles del cielo que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. O sea, en otras palabras, tú vas a ver la escalera que vio Jacob, soy yo. Tú la estás viendo ya. Y de repente Natanael entra en esa revelación de que estaba frente al Mesías. Pero antes de que Natanael se acercara, ya Jesús lo conocía. Por eso, amados, esconderse de Dios es una de las maquinaciones carnales más tontas. Porque ¿a dónde se puede usted esconder de Dios? Dígame usted, que Él no lo encuentre a usted. Que Él no lo alcance. ¿A dónde se puede usted ir que Él no lo encuentre? Amados, si Dios te ha estado buscando, si Dios te ha estado llamando, si Dios te ha estado inquietando, lo mejor que tú puedes hacer es entregarte. Porque así por amor duele menos. ¿Cuántos saben que Dios trata por amor? Y busca las vías por amor. Y envía mensajeros por amor. Pero si no hay entendimiento por amor, Dios también cambia el plan. Y si dice, no entiende por amor, le aprieto la tuerca entonces. Y entiende por dolor. Amado, ¿y por qué hay que esperar el dolor? Si Dios me está hablando en amor y me está diciendo que me ama así como yo estoy, tan lleno de dificultades y de pecados, me sigue amando, me escogió así. Entonces, ¿por qué voy yo a esperar el dolor? Amado, sería torpe. Pero el hombre natural, el hombre sin Dios, muchas veces, amado, si no es por quebrantamiento, no entiende. Si no es por quebrantamiento, no entiende. Si no es porque nos aprietan, no entiende. Bienaventurados los que entienden sin que le tengan que apretar la tuerca. Bienaventurados los que son sensibles sin que tengan que apretarlo. Yo no estoy ahí porque a mí tuvieron que apretarme. Pero estoy aquí porque su misericordia me alcanzó. Amén. Juan 15, 16. Otro versículo hablando de la elección. Dice, Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. ¿Quién hizo la elección entonces? Sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo primero es ¿quién escoge a quién? Dios es el que escoge. Entonces, en la escogencia me revela para qué también. Me escogió para que yo sea un hijo que lleve frutos. Y nuestros frutos sean agradables al Padre, de tal manera que el Padre nos conceda las peticiones de nuestros corazones también. Cuando en nosotros permanece la certeza de que somos gente de propósito, creemos en esa verdad, cultivamos esa verdad, nos educamos en esa verdad, podemos crecer en esa verdad y podemos ser fructíferos. Muchos creyentes no han sido sensibles, otros no han sido enseñados. Las dos se pueden dar. Hay quienes son sensibles y saben que son escogidos con propósitos y no atribuyen despropósitos. Hay quienes saben que son escogidos y se resisten. Entonces, ahí hay otro tema. La resistencia a la obediencia, lo que acarrea es condenación, hermano. Lo que acarrea es problema. Si hay obediencia, hay bendición. Olvídese que la bendición va a llegar tarde que temprano, la bendición te va a alcanzar. Les hemos enseñado por muchos años que no se preocupe usted por cazar bendiciones, preocúpese por obedecer.
A muchos cristianos les enseñan, pelea tu bendición. No pelea la bendición, pelea la obediencia. Porque la bendición es un resultado de la obediencia. Hay gente, no, que yo voy a pelear mi bendición. Tú tienes que pelear tu bendición. ¿Quién te enseñó eso a ti? Es una enseñanza completamente desviada de la Biblia. Tú no tienes que pelear tu bendición, pelea tu obediencia con tu carne, pelea con tus pensamientos carnales para obedecer al Padre. Y la obediencia vendrá detrás de ti. Tú no tendrás que salir a buscar bendición, la bendición vendrá detrás de ti. Amados, las oportunidades vendrán, los buenos negocios vendrán, la salud vendrá, el matrimonio estable vendrá a causa de la obediencia de su pueblo. Es un resultado. Lo que la gente llama bendición es un resultado de la obediencia misma. ¿Estoy hablándole en español? Entonces, seamos entendidos. Jesús nos llama, nos escoge para que seamos fructíferos. Pero primero nos escoge y nos hace entendido de la escogencia. Ya que yo estoy en Jesús, como Jesús no es estéril, el Espíritu Santo que está en mí no es estéril, yo debo dar fruto. Y cuando se habla de fruto, no vaya a multiplicar a la multiplicación de que yo tengo que ganar almas. Es una interpretación que no es del todo la más idónea. ¿Por qué? Porque el fruto que debe brotar de ti es el fruto de la semilla que te sembraron. ¿Qué semilla te sembraron? Te sembraron la semilla del carácter de Cristo. Esa es la semilla que debe brotar. Y el carácter de Cristo está reflejado en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. No hay que pujar el amor. No hay que pujar la paz, no hay que pujar la paciencia, no hay que pujar la benignidad, no hay que pujar nada. ¿Por qué? Porque ese fruto, esta semilla está dentro de ti. Y tú no tienes que apresurarla tampoco. Yo nunca he visto a un agricultor sembrar una mata de lo que sea y sentarse al lado de la mata. Vamos, crece, 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 crece. Vamos, crece. No. La semilla simplemente por la naturaleza de semilla que es, conforme al terreno donde se sembró, si se le da el cuidado que tiene que dársele, esa semilla va a dar el fruto en su tiempo. La semilla que se sembró en ti es fértil, es productiva, no es estéril. Ella va a dar el fruto para el cual Dios la envió en tu corazón. ¿Dependerá de Dios o dependerá de ti? No, de Dios ya Dios la sembró. Ahora en ti va a estar la disposición de que esa semilla que se sembró crezca, dé fruto. El árbol dé fruto, crezca en ti el carácter de aquel que sembró en ti su vida por el Espíritu Santo. Yo dispongo a la obediencia. No tengo que pujar el amor va a nacer, va a fluir. No tengo que pujar la paz va a fluir. Ni la paciencia, ni la benignidad, ni la bondad, ni la templanza, ni la paciencia. Todo va a fluir de manera natural. ¿Por qué? Porque se me sembró la semilla del carácter de Cristo. ¿Estoy hablándole en español? No, si usted está entendiendo de que la elección tiene propósitos. No es simplemente que Dios me eligió porque me eligió. Ya, yo soy un elegido de Dios. Soy un elegido de propósitos. Fui elegido para llevar frutos y que mi fruto permanezca, que sea notorio que es de Dios porque permanece, que usted no sea una gente de un día, porque lo que es de Dios tiene una característica muy elemental. Cuando algo es de Dios, permanece. Cuando se armó el conflicto en la iglesia primitiva por causa de la predicación del evangelio, que se levantaron los del concilio contra los discípulos, queriendo ahogar la predicación, queriendo apagar a los predicadores, se levantó un maestro de la ley, Hechos capítulo 5, 4, 5, no vamos a discutir por un capítulo. Y se levantó un maestro de la ley, un hombre sabio, llamado Gamaliel, y llamó al concilio, al Sanedrín, y le dijo: miren, tengan cuidado. Cuidado con lo que ustedes están haciendo. Ustedes están persiguiendo a estos hombres. Si este movimiento es de hombres, se va a caer. Pero si es de Dios, nadie lo va a poder impedir, nadie lo va a poder frenar. Han pasado más de 2000 años y la iglesia de Jesucristo está en pie en los 5 continentes sobre la faz de la tierra. Aleluya. Porque lo que es de Dios permanece. Por eso que la semilla sembrada en ti, el fruto debe permanecer. Que tú seas fructífero, que tú seas de los que Dios mismo ha plantado en este mundo como árbol que da fruto.
como dice el Salmo 1, que su hoja no cae, sino que da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace, prospera. Que cuando la gente se te acerque, pueda tomar algún fruto de lo que Dios ha sembrado en ti. Y tú puedas impartirle. Que tú no seas una higuera seca. Como aquella higuera que estaba al lado del camino, que estaba puesta para dar fruto y no dio fruto. Y Jesús condenó a esta higuera y la maldijo. Y no fue que la maldijo con una maldición, maldita higuera, no. Simplemente tú no estás cumpliendo el propósito para el cual te sembraron al lado del camino. Sécate. Se secó. Si tú no estás dando el fruto para el cual yo te puse, sécate. Y se secó la bendita higuera. Es delicado el asunto. Porque ya por la semilla y por la naturaleza de la semilla que tengo, estoy programado por Dios para ser fructífero. Porque la semilla que se sembró no es estéril. Da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El diablo va a intentar ahogarla, eso es verdad. Los afanes de esta vida, eso es verdad. Las maquinaciones del enemigo, eso es verdad. Pero si tu corazón está dispuesto, la semilla que Dios sembró en ti dará el fruto para el cual Dios la envió. Porque así como es enviada la lluvia a la tierra y la hace germinar y da su fruto en su tiempo y no vuelve a Dios vacía, así será la palabra que Dios envió sobre ti. No volverá a Dios vacía, sino que dará su fruto en su tiempo, en el nombre de Jesús. Por eso no te desesperes si tú no ves que Dios está haciendo algo en ti o te está usando en que sé yo cuántas cosas. La gente quiere ser usada. La gente quiere ser usada con un micrófono, con un instrumento. La gente quiere ser usada con un megáfono. Pero qué lindo es cuando tú eres usado con un testimonio de impacto. Cuando una gente se te acerca y te dice, wow, yo lo he estado observando a usted y no sé, pero en usted hay algo como que me atrae, como que me gusta oírlo, como que no sé, se me pararon los pelos cuando usted, ¿no le han dicho eso a algunos de ustedes aquí? Cuando usted oró, amado, el fruto que está en ti se hace evidente. Y si el fruto está maduro, no hay quien lo aguante. Cuando el fruto está maduro, ¿y quién puede ocultar una fresa madura? O un guineo maduro. O un mango maduro, o una guanábana madura, perfuma todo el entorno. Un cristiano maduro que sabe que él fue escogido y que dentro de él pesa una semilla de gloria, una semilla de bendición, una semilla espiritual que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Una semilla que no necesita ni que yo la abone, lo único que necesita es que yo me disponga a cuidar mi testimonio de manera tal que mi jardín, que es mi corazón, la semilla que está sembrada ahí, no le crezca ninguna maleza, no le crezca ninguna obra de las tinieblas alrededor que la quiera ahogar, sino que la semilla de la palabra crezca pura y brote de mí todo lo que es de buen nombre, en el nombre de Jesús. La escogencia, la elección tiene propósitos. El último texto de la noche, Génesis capítulo 12, para que entendamos un poquito la elección. Quizás usted está viniendo a la iglesia por años y cree que viene porque su mamá lo trae. O cree que viene porque su papá lo trae. Y Dios dice, no, el pretexto para revelarse, mi propósito, es tu mamá o tu papá. Pero yo no tengo nietos. Dios no tiene nietos. ¿Usted sabía eso? Dios lo que tiene es hijos. Por lo tanto, si Dios usó a quien tenga que usar para que tú le conozcas y le escuches, no le atribuya despropósitos diciendo, no, yo vine porque fulano me trajo. No, yo vine porque Dios usó a fulano. ¿Estamos entendiendo algo? Bienaventurados los que son patanas, que son trailers, que traen vidas al evangelio, vidas a la casa de Dios. Porque son instrumentos de salvación, trayendo y exponiendo a muchos a que oigan el evangelio. Génesis 12:1 dice, y 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de ¿quién? Y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti
una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pregunta, ¿de dónde sale Abraham? ¿De dónde sale Abraham? En el contexto territorial sale de Ur de los Caldeos, pero en el contexto sobrenatural sale de la soberanía de Dios. Dios quiso escoger un hombre con quien empezar un linaje. Y escogió un hombre viejo, escogió un hombre de una tierra pagana, lo sacó de la tierra primero. ¿Sabes qué? Muchas veces para Dios poder cumplir el propósito que tiene contigo, tiene que sacarte del entorno donde tú estás. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Para Dios poder cumplir el propósito con Abraham, Dios pudo haberlo hecho en Ur de los Caldeos. Dios lo pudo haber hecho allá, pero lo tuvo que sacar. Lo tuvo que sacar. Así Dios tiene que sacarnos a nosotros muchas veces de medios, de círculos, para poder cumplir su propósito. Pero ¿de dónde sale Dios? ¿De dónde sale Abraham? Sale de la soberanía de Dios. Dios buscó un hombre, y cuando lo escogió, hubiese sido un hombre que usted ni yo lo hubiésemos escogido. Seguro que no. ¿Tú vas a escoger un hombre de 75 años para empezar un linaje? ¿Y le va a dar una mujer estéril para empezar un linaje? ¿Quién lo haría eso? Nadie. En su justo juicio, nadie. Un loco. Pero Dios no es loco. Muy por el contrario, Dios es muy sabio. Escogió un hombre que no tenía fuerza en sí para procrear, ni tenía una mujer que fuera estéril, una mujer que fuera fértil para procrear, sino que escogió a dos que eran completamente imposibles tener descendencia. ¿Para qué? Para que sea notorio el poder del Dios de la escogencia. El que te escogió es poderoso para transformarte, para limpiarte, para enderezarte, para alinearte y para levantarte también, y para darte descendencia. Por eso Dios escoge esas cosas que son extrañas, porque eso es un acto extraño, para Él glorificarse. Ahora, Abraham no discutió con Dios. Abraham obedeció la voz de Dios. No dice la Biblia, algunos dicen que fue una cristofanía, que fue un sueño que tuvo, que Dios le habló en sueño, pero Dios se les reveló y Abraham obedeció. Y al obedecer a Abraham, en su obediencia hubo agrado al Padre. Y en tal agrado el Padre le prometió una descendencia. Y aunque usted y yo no tengamos ni por algún lado sangre hebrea o judía, usted y yo pasamos a ser del linaje de Abraham también. Según Gálatas capítulo 3, los que son de fe son hijos de Abraham. O sea que si aquí alguien tiene fe, también es de la descendencia de Abraham. Pero mire cómo lo hizo Dios, lo hizo soberanamente. Igual lo hizo contigo también. Tú eres un acto soberano. Dios te escogió, te puso nombre y te dijo, mío eres tú. Y lo que me he dispuesto a hacer, lo voy a hacer. Y lo quiero hacer en amor. Facilítame la obediencia y así lo lograremos más rápido. Ahora, si te resiste, bueno, Dios buscará un mecanismo. Yo no soy Dios para meterme en eso. Él sabrá cómo bregará contigo. Póngase de pie. ¿Dónde está Willy? Bienaventurados los que somos entendidos de que fuimos escogidos, que Dios nos puso nombre, nos miró y nos dijo, tú eres mío, este es mío. Como así le pedí a Dios los primogénitos a los hebreos. Los primogénitos son de Jehová, los primogénitos son míos, decía el Señor. Nosotros somos muchos primogénitos aquí. No primogénitos quizás porque somos el primero en la genealogía de la familia, sino fuimos los primeros en conocer a Cristo en la casa. Y eso también es una bendición muy grande, de ser el primogénito que le abrió el corazón, el que activó la promesa. Y los que vamos delante a veces cogemos más lucha que los que vienen atrás, pero vale la pena. Vale la pena, pagamos el precio, lloramos muchas lágrimas y sufrimos mucho, hasta que un día vimos nuestra familia decir, ahora creo en el Dios que tú me predicabas, ahora conozco el Dios que tú también me anunciabas, ahora no creo por lo que tú me dijiste, yo también lo estoy vivenciando. Aleluya, gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo esta noche. Tu señorío, Señor, se establece en medio nuestro.
Jesucristo es el Señor, el Dios de nuestra elección, el Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos puso nombre y nos apartó sin darnos cuenta a nosotros que sus ojos estaban sobre nosotros. Nos miró desde la eternidad y en el tiempo señalado, como dijo Pablo, cuando le plugo revelarse, se reveló a nuestras vidas. Y Señor, gracias por hacerlo como lo hiciste. No atribuimos despropósitos a ti. Todo lo que nuestra vida fue antes de ti es un testimonio que tenemos que decirle al mundo. Yo estaba muerto y ahora vivo. Yo estaba ciego y ahora veo. Yo estaba extraviado y he sido hallado. Por eso hoy puedo decir, Jesucristo es el Señor. Se reveló a mi vida la elección. No soy un accidente, no soy una casualidad, soy un propósito en el Señor. Por eso, Dios, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas esta noche en este lugar. Gracias por los que están en radio y televisión y redes también. Gracias porque te plació revelarte a nosotros. Dios mío, gracias. Gracias. Los entendidos de esta verdad, Señor, no nos cansamos de darte gracias. Porque así como cuando Pablo fue derribado del caballo, intentaba ver y no podía, nosotros también intentábamos Dios, pero no podíamos, hasta que vino un discípulo secreto e impartió la palabra de vida y dijo Ananías a Pablo: hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista. Así tú has enviado, Señor, a nosotros predicadores, discípulos, instrumentos, para que las escamas de nuestros ojos se caigan y sea conocido el evangelio del reino de Dios. Gracias por los predicadores que nos han anunciado el evangelio. Gracias por los predicadores que predican el evangelio, Señor. Gracias, Dios mío, por los hombres y mujeres que no sustentan su fe en humanismo, en psicología, en filosofía, en cultura, sino en la verdad revelada del evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios, muchas gracias por todas las vidas en esta noche, en este lugar. Gracias por revelarte a cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por los que en radio y televisión también dicen gracias, Señor. En otro tiempo yo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. En otro tiempo yo estaba perdido, pero he sido hallado. En otro tiempo yo estaba, Señor, muy lejano de ti, pero ahora estoy, como dice Efesios 2:5, aleluya, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Le da un aplauso al Señor. Un aplauso por la elección. Aleluya. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.